Buenas tardes, saludos a todos los congresistas del quinto Congreso de Investigación Clínica y Sanitaria de este 2025. Vamos a dar comienzo al webinar en directo programado para esta tarde. Abordaremos la ponencia titulada Neuroimagen y Salud Mental, el caso particular de la ansiedad, de la mano del doctor Francisco Luis Rivero, doctor en Psicología, profesor titulado de la Universidad Europea de Canarias, Grupo de Investigación en Psicología para UEC, miembro investigador en el Grupo de Trabajo para el Estudio de la Ansiedad dentro de Enchaining Neuroimaging Genetics Thought Meta-Analysis. Deseamos que paséis un rato agradable y os recordamos que podéis ir poniendo vuestras preguntas por el chat. Y cuando quiera, Francisco, todo tuyo. Vale, muchas gracias por la invitación a este congreso. Uno siempre se siente halagado cuando es invitado a un evento de estas características, con este carácter científico. En principio, lo que vamos a ver esta tarde es el resultado de algunos años de investigación que comenzaron allá sobre el 2014, 2015 aproximadamente, en los que decidimos aunar aspectos vinculados a la psicología clínica con aspectos neurocientíficos. Ahí nos unimos varios investigadores aquí en Canarias, donde yo me encuentro, y empezamos a ver cómo funcionaban los cerebros de aquellas personas que tenían ansiedad. Claro, para eso teníamos que buscar una alternativa interesante en cuanto al tipo de estímulo que íbamos a utilizar. Y entendimos en aquel momento que lo más sencillo y lo que menos ruido experimental podía introducir a nuestros diseños experimentales era el uso de estímulos fóbicos, ¿verdad? Y entonces empezamos a trabajar con fobias específicas. Acabo de ver que en la pantalla de presentación hay una rata, es ansiedad, ¿no? Y como forma de que sea ese estímulo el que realmente genere el proceso de ansiedad. Nosotros trabajamos desde la neuroimagen, nos planteamos los diseños experimentales desde la neuroimagen, pensando dos cosas fundamentalmente. ¿Qué aportaría la neuroimagen a la salud mental? ¿Vale? Y lo primero, creo que era luchar contra el propio estigma de la enfermedad mental, en la medida que podemos entender los procesos cerebrales que subyacen a trastornos mentales y podemos legitimar de alguna manera ese sufrimiento de los pacientes, sabiendo que efectivamente hay un proceso cerebral que se puede estudiar, en nuestro caso estudiando, que es lo que estamos haciendo más recientemente, el estudio de las propias redes implicadas, las redes neuronales implicadas, ¿no? Pero también, por otra parte, el avanzar hacia los tratamientos, en nuestro caso, tratamientos psicológicos más específicos y más efectivos. El papel de la plasticidad cerebral, los procesos de recuperación. En nuestro caso, la pregunta que fue cogiendo cuerpo a lo largo del tiempo era ¿qué pasa a nivel cerebral que hace que una terapia psicológica funcione, ¿no? Y entonces, pues, digamos un poco también hoy hablaremos de eso porque es un poco también lo que hemos investigado, no solamente qué mecanismos cerebrales subyacen
a estos procesos fóbicos que están vinculados al trastorno de ansiedad, sino evidentemente cuando un paciente pasa por una terapia psicológica mostrando una efectividad en el resultado terapéutico, pues qué ha pasado ahí a nivel cerebral, ¿verdad? Bueno, también en aquella época, Barlow, que es un autor que durante muchos años se ha dedicado al estudio de la eficacia de las terapias psicológicas, se hacía en una revista de impacto, en un editorial, la siguiente pregunta: ¿por qué incluir o por qué no incluir a la neurociencia en el estudio acerca de la eficacia de los tratamientos psicológicos? Hasta entonces y todavía, los estudios de eficacia, pues era coger un grupo, hacer unas medidas pasar un tratamiento y hacer unas medidas post y a ver si existen diferencias entre ambas medidas y incluso con un grupo control y ver que efectivamente hay diferencias también con el grupo control. Y la medida era una medida en psicología, era una medida psicológica, era una o varias pruebas, test, cuestionarios psicológicos diseñados para medir eso con lo que íbamos a trabajar, ¿verdad? Que era el objeto de la terapia. Bien, también y en el ámbito de la salud ha sido muy importante la aportación de los metaanálisis, pues también arrojando datos al respecto. Pero claro, ya en esta época empezamos a ver que habían resultados sobre algunos trastornos psicológicos, trastornos mentales, mejor dicho, con el uso de técnicas neurocientíficas, ¿no? Entonces, él se plantea esta pregunta. En mi caso particular, yo venía desde el año aproximadamente 2002 trabajando con neuroimagen funcional, y creo que todo en ese momento, en ese año, se conjuró de alguna manera para que nos uniéramos a desarrollar esta investigación. ¿Qué aspectos deberíamos de tener en cuenta? Bueno, fundamentalmente todo lo que voy a mostrar hoy es a partir de medidas hechas o registros, mejor dicho, hechos con resonancia magnética. Entonces, pues el coste y la accesibilidad, es decir, necesito que ese equipo esté pues, en un hospital. Y las características del propio equipo, las características de la máquina, hasta dónde me permite llegar. Es decir, cuando a principio de siglo, parece mentira, empezamos a trabajar los primeros diseños de investigación, quien les habla, ¿no? Me refiero, con resonancia magnética funcional, pues lo que nos teníamos eran equipos de un Tesla y medio, una cosa así. Después aparecieron equipos de 3 Teslas posteriormente en la historia, y después ya pues empezó a activarse para el uso de investigación y demás equipos más potentes de 7 Tesla y tal. Por lo tanto, se necesita tener un buen equipo para esto, ¿no? Pero no solamente un buen equipo para esto, sino en mi hospital, ¿qué es lo que tengo instalado? Esa es la pregunta que tengo que hacerme, porque a lo mejor mi hospital, cuando ha comprado una máquina de resonancia magnética, lo que ha comprado ha sido una máquina para lo que ya veremos, trabajos más estructurales, ¿no? Trabajos
más de la imagen en sí, de estructuras del organismo, ¿no? De una pierna y en este caso cerebro, ¿no? Pero a nivel más de estructura. O incluso puede la máquina tener un añadido para aspectos más de estudios de sustancia blanca, como puede ser la propia tactografía, tan útil, por ejemplo, como es en esclerosis múltiple y demás, ¿no? Pero puede ser que la máquina no venga preparada para realizar, digamos, con el software adecuado para tener tanto imágenes de resonancia magnética funcional como una derivada de ese tipo de imágenes que serían los estudios de redes funcionales, ¿no? Entonces, tenemos que saber qué es lo que tenemos, qué equipo tenemos para poder trabajar. Esto a este nivel de este congreso seguro que no necesito comentarlo, pero muchas veces cuando uno escucha la interpretación de resultados de investigación, a veces parece que se pierde de vista que estos estudios son correlacionales, ¿no? Que no hay, digamos, un planteamiento de causalidad, ¿no? En este sentido. Estamos observando, digamos, determinada actividad cerebral, que además es una actividad cerebral de forma indirecta, porque lo que estamos midiendo precisamente es los cambios de oxigenación en determinadas zonas cerebrales, entendiendo como hipótesis de trabajo que aquellas zonas que se hiperactivan, digamos, tienen un mayor índice de actividad, van a necesitar, esas neuronas, van a necesitar un mayor, digamos, incorporación de oxígeno a las propias células, ¿no? Entonces, los flujos sanguíneos se van a modificar, de ahí viene lo que realmente sería la variable dependiente, que sería lo que se conoce como el efecto Bol. Y después otra cosa que a lo mejor a nivel clínico creo que a día de hoy todavía nos falta para llegar a eso, y explicaré por qué. La mayoría de los estudios nos ofrecen resultados de grupo, ¿vale? Son estudios evidentes comparando diferentes grupos, y a veces los promedios de los valores de los grupos pues no nos permiten hacer muchas cosas a nivel de estudios y de observar las diferencias individuales, ¿verdad? Entonces, a este nivel, lo que estamos haciendo últimamente nosotros en colaboración con un grupo de la Universidad de Trento en Italia, es empezar a aplicar inteligencia artificial para estudiar efectivamente determinados patrones vinculados con trastornos de ansiedad en digamos, en los registros de neuroimagen que podemos tener. Y creo que parte del camino hacia esto, pues viene dado afortunadamente a día de hoy con la implementación de inteligencia artificial que puede analizar muchísimas imágenes, encontrar patrones, unir las imágenes de muchos grupos de investigación para incorporar un mayor N, una muestra mayor al aprendizaje de la propia inteligencia, ¿verdad? Los resultados siempre que devuelven estas técnicas son complejos, hay que entenderlos porque muchas veces, sobre todo cuando hablas con los alumnos, se lo explicas, pueden entender qué es eso, qué es la activación cerebral, ¿no? Porque están viendo cómo se ilumina, ¿no? O salen determinados colores cálidos, las imágenes que les estás mostrando, pero cuando encuentras imágenes a lo mejor en colores más fríos que vienen normalmente
a representar zonas que se han desactivado. Eso es un poco más complejo de explicar, pero que tiene que ver con ese fluir de los procesos sanguíneos en el propio cerebro, ¿no? La hematología, la hemodinámica cerebral, todavía nos queda por entender cositas, ¿no? Que nos permita tener una visión clara que lo que tenemos ahí. Es una técnica que lleva muchísimos años ya. Mi primer artículo en neuroimagen acaba de cumplir 20 años ahora, pero hay que tener una cierta pericia, una cautela a la hora de interpretar, porque resulta muy fácil coger y reducir aquello que estamos viendo y que llamamos actividad cerebral en una imagen y caer en un reduccionismo que no beneficia al avance de la propia ciencia, ¿no? Y esto se observa tanto en neuroimagen estructural como en neuroimagen funcional. Hay que ir con cautela, entendiendo las limitaciones de la técnica y demás, ¿no? En principio, las técnicas que vamos a mostrar aquí serían técnicas tanto de neuroimagen nuclear, vamos a decir, que los llamaremos como estructurales todo el rato, porque lo que vamos a ver es imágenes de estructura cerebral sin entrar en el otro tipo de imágenes que también veremos después, que serían las imágenes donde observaremos ese funcionamiento cerebral, ¿no? Entonces, las imágenes de resonancia magnética tienen una resolución espacial aceptable en la medida que ha ido mejorando la técnica más, pero las estructurales evidentemente no tienen resolución temporal. Quiero decir, es una imagen de un barrido completo de cerebro, pero nada más. Sin embargo, las imágenes funcionales sí que a lo mejor tienen una resolución espacial. Por ejemplo, la mayoría de los trabajos que nosotros usamos, voy a explicar un concepto que usamos en neuroimagen y es el término voxel, ¿no? Todos podemos saber lo que es un píxel, que en el fondo es un punto en una pantalla que viene definido por dos dimensiones, ¿no? Entonces sabemos que es un punto que viene definido por dos dimensiones. En nuestro monitor ahora mismo podemos establecer un punto en la horizontal y otro en la vertical, y ahí donde se crucen, ahí vamos a tener un píxel, ¿no? Sin embargo, el voxel viene a ser como lo mismo, pero en tres dimensiones, con lo cual nos quedaría un pequeño cubo, ¿verdad? Digamos que usamos en estructural, la medida más común es 1 milímetro por 1 milímetro por 1 milímetro para los tres lados que conformarían ese cubo, ¿no? 1 milímetro cúbico. Y sin embargo, por ejemplo, en nuestros experimentos normalmente utilizamos para el funcional, por el tipo de imagen que es la imagen funcional. La imagen funcional es una imagen más, es como si fuera una imagen desenfocada del cerebro, ¿no? De hecho, es necesario, digamos, superponerla sobre una imagen estructural para saber de qué zona cerebral estamos hablando cuando hablamos de una actividad cerebral. Eso lleva todo un largo proceso, valga la redundancia, de preprocesado espacial, y que ocupa gran parte del propio análisis, ¿no? Y después, por ejemplo, pongo 2 segundos aquí porque es muy frecuente. De hecho, en la mayoría de nuestros trabajos, bueno,
nuestros trabajos todos tienen esta resolución, es decir, nosotros hacemos un barrido del cerebro cada 2 segundos, ¿no? Hacemos un barrido del cerebro cada 2 segundos, mientras que a la persona se le están presentando estímulos. En este caso es un diseño de bloques donde cada 20 segundos se le presenta estímulos fóbicos. Después, evidentemente, hay que utilizar estímulos neutros, ¿vale? De tal manera que podamos comparar qué es lo que pasa en el cerebro cuando aparece un estímulo fóbico en contra de cuando aparece un estímulo neutro. En cuanto al artículo que aparece aquí, esta fue mi primera publicación en Neuroimagen. La verdad que fuimos afortunados porque el primer trabajo que hacemos, creo que además fue el primero que se publica en España en 2005. Esto pónganlo en duda porque puede ser que esté equivocado, pero es posible, si no es el primero, es el segundo trabajo que se publica en España y se publica en la revista Nature, ¿no? Esto, la verdad es que es llegar y pisar con, con pie firme, ¿no? Esto es un trabajo que dirigió el profesor Manuel Carreira y que realmente lo que hicimos fue estudiar algo que es propio de aquí de Canarias, de una isla concreta como es La Gomera, y es el silbo gomero, si realmente comportaba funciones de lenguaje o no. Y bueno, ese fue, digamos, nuestro debut con la técnica en un artículo que se publicó en enero de 2005. Bueno, hemos dicho que se puede trabajar desde aspectos más estructurales y ver si hay diferencias. En este caso que tenemos aquí es en el volumen cerebral de una estructura. Vale, para eso lo que vamos a utilizar es una técnica a partir de las propias resonancias magnéticas nucleares. Todavía no estamos en ámbito funcional, donde a partir de lo que se conoce como morfometría basada en voxels, vamos a ver si entre diferentes estructuras cerebrales podemos encontrar un cambio de volumen. Bueno, lo que tenemos en la imagen precisamente es el putamen iluminado, porque, digamos, es un artículo que publicamos en el año 23 y existe algo, la pregunta, investigación, ¿existe algo específico en las estructuras cerebrales para una persona con fobia específica? Y bueno, lo que encontramos la mayoría de pacientes que participaron en este estudio, en la fóbico, ocurría entre los 5 y 6 años. Es decir, se habían pasado, y reconocían así, se habían pasado toda una vida escapando, teniendo una conducta de evitación de aquello que les producía fobia. Por lo tanto, es muy interesante que una que ha estado toda su vida, porque estamos hablando de personas de 20 y tantos años, 40 años, que era, digamos, los participantes del estudio, ¿no? Entonces, pues toda su vida habían estado huyendo cada vez que aparecía un estímulo fóbico, ¿no? Es su estímulo fóbico. Y entonces, pues, es muy curioso que el volumen que nos encontramos mayor tiene que ver con ese condicionamiento operante vinculado a la conducta de evitación, ¿no? Que además, como todos
saben, es una conducta muy propia, muy específica de la ansiedad. También hemos utilizado esto ya dentro de un trabajo con el grupo Enigma. El grupo Enigma es un grupo mundial de investigación que lo conformamos muchos investigadores, que lo que hacemos es aportar mucha información para hacer eso que llamamos megaanálisis, es decir, con muestras muy contundentes. Concretamente, quien les habla pues pertenece a su grupo, lo conforman diferentes grupos de investigación en función de los diferentes trastornos, pero el quien les habla pertenece al grupo de trabajo de la ansiedad, ¿no? Y lo que hicimos aquí es algo que ya venía detectándose, pero no había un soporte, una evidencia en cuanto a la neuroimagen, pues utilizando los mismos criterios, pudimos ver que había una diferencia, habían diferencias estructurales en cuanto a las fobias específicas, ¿no? Nosotros las fobias específicas que estudiábamos, porque es muy sencillo, es muy común, es a pequeños, a bichitos, a pequeños animales, a arañas, a cucarachas, ¿vale? Y las que están vinculadas a la sangre inyección, concretamente a la sangre. De hecho, ustedes saben que esa fobia a la sangre tiene un síntoma muy peculiar, que es el desmayo, por todo su proceso vagal implicado y demás, ¿no? Entonces, en este trabajo, utilizando este mismo tipo de técnicas estructurales, podemos ver efectivamente que tenemos que hablar, aunque que realmente son dos comportamientos cerebrales diferentes, aunque hasta ahora entendíamos que era el mismo tipo de fobia específica, ¿no? Pero a nivel cerebral ya vemos que la configuración cerebral es diferente, ¿no? Ya no solamente que la fobia a la sangre tuviera ese síntoma tan característico como es el desmayo, sino que además ya podemos aportarlo. Por lo tanto, a nivel estructural, podemos ver que esta técnica aporta bastante información a los estudios. A nivel funcional, por ejemplo, esto es una revisión, una adaptación de un esquema que aparece en un trabajo de Warner del año 2013, pero que creo que es como muy representativo. De ámbito psiquiátrico, ¿no? Y entonces Warner, pues, realizó a través de estudios funcionales pues, esta comparación. Hay muchísimos trabajos. Desde esta época hacia adelante hay muchísimos. Donde la terapia cognitivo-conductual, que es la terapia psicológica más estudiada en casi todos los trastornos, lleva muchos años, no es que sea el único tipo de terapia eficaz en psicología, pero sí es cierto que es la que más estudios tiene y soporte, ¿no? Pues incrementa la actividad, esa terapia del prefrontal. Sabemos incluso cuál es el excitador que va a estar ahí funcionando, que es el glutamato, y que va a actuar sobre cuatro áreas de lo que conocemos como sistema límbico, o vinculados como es el núcleo accumbens, el hipotálamo, el hipocampo y la amígdala.
¿Qué pasa con, por ejemplo, un antidepresivo ISRS, el de los más antiguos, la fluoxetina, por ejemplo, ¿no? Que incrementa la serotonina y a través del núcleo del RAFE, pues actúa de abajo hacia arriba, bottom up, como modulador de serotonina, en las mismas estructuras. Es decir, que la terapia psicológica para los procesos depresivos actuarían desde arriba hacia abajo sobre las mismas estructuras que el antidepresivo actuaría de abajo hacia arriba sobre esas estructuras límbicas tan implicadas en los procesos emocionales, ¿verdad? Este tipo de trabajo lo que ha puesto de manifiesto es lo que otros tipos de trabajo ya decían, y era que la eficacia de las terapias combinadas era mayor. Entonces, hasta ahora no sabíamos por qué, pero ahora ya sabemos, y esto nos lo ha dado este tipo de técnicas, ¿no? En nuestro caso, perdón, porque aquí la imagen se me redujo bastante, en nuestro caso, digamos, a la hora de estudiar las fobias, pues partimos de la base de que existen un modelo de doble ruta que en algunos de estos trabajos pues intentábamos verificar que era así, ¿no? Es decir, el estímulo, pues si yo veo una araña, esa araña, el ojo, esa información llegará al tálamo y a través del geniculado, del núcleo geniculado lateral, como ustedes saben, pues irá hacia la corteza occipital por la V1, V2, las áreas primarias de la visión, y de ahí irá hacia la amígdala, que como también ustedes saben, es la estructura cerebral responsable de la respuesta emocional. Desde los años 80, Joseph Ledoux, finales de los 80, casi vamos a decir más los 90, ¿no? Joseph Ledoux empieza a publicar trabajos donde empieza a hablar de una vía urgente que hoy sabemos que cuando veo esa araña, la que tengo fobia, pues ya a través del núcleo pulvinar del tálamo, pues sin pasar por corteza occipital, pues por la vía urgente o vía corta, Ledoux la llama vía urgente, pero la mayoría de los trabajos que se publican en los nuestros, también utilizamos la terminología de vía corta, pues llega la señal a la amígdala. ¿Qué pasa? Que esa señal va directa, no pasa por corteza occipital, no hay un proceso perceptivo, es un proceso automático, no consciente, pero ya veremos que hay más cosas que tienen que ver con una respuesta no consciente, involuntaria, automática en estos procesos. Bien, en este caso, pues lo que sabemos hoy es que precisamente, por no liarnos mucho, la amígdala está conformada con varios núcleos, ¿no? Y que el núcleo central es el núcleo más implicado en la respuesta. Y el núcleo basal tiene una característica y es que no funciona tanto con las características del estímulo, sino con los recuerdos que tiene asociado a ese estímulo. Y ahí es donde Ledoux, desde el principio, y hoy lo asumimos, venía planteando que en los procesos de condicionamiento clásico vinculados a los aprendizajes de la fobia, de la propia estímulo fóbico. A esto le unimos la vinculación que tiene el hipocampo con la amígdala, está muy conectado y sabemos que es que los estímulos fóbicos se presentan en un contexto, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo
fobia a las cucarachas, aunque no haya cucarachas y haya una tapa de alcantarilla, yo puedo tener una respuesta de ansiedad, porque ese es el contexto donde aparece mi estímulo fóbico, ¿verdad? Bien, entonces esa situación fóbica, pues por diferenciarlo, tendríamos una memoria emocional implícita en la amígdala del estímulo en cuanto a ese recuerdo que tenemos del estímulo, pero la situación emocional, todo lo que sea la memoria de esa situación emocional del contexto que es explícito, pues sería el hipocampo, y eso estaría modulando la memoria de trabajo en los procesos de situación fóbica. Bien, como ustedes saben, la amígdala, el núcleo central, es digamos, el núcleo que dispara la respuesta emocional, y tenemos dos vías. La activación, se define muchas veces la activación simpática como el fight or fly, es decir, lucha o vuela, o te enfrentas o escapas, ¿verdad? Y eso sería a través de la conexión de las proyecciones del núcleo central de la amígdala al hipotálamo lateral. Sin embargo, el rest and digest, que es como se define a la activación parasimpática, es decir, vamos hacia el descanso, hacia la situación de reposo otra vez, pues el mismo núcleo central de la amígdala conecta con el núcleo motor dorsal del vago, ¿no? Bien, en cuanto a la regulación emocional, aquí está implicada la corteza prefrontal, donde la parte más dorsolateral, ventrolateral, la parte sobre todo dorsolateral, estaría implicada en los procesos de regulación emocional voluntario, consciente, y habría unos aprendizajes de regulación emocional que sería más vinculado a la parte ventromedial, parte orbital de esa corteza prefrontal, que es la que tiene una gran conexión de ida y vuelta, input-output, con la propia amígdala, ¿verdad? Entonces, y estos serían regulaciones más automáticas, no conscientes, aprendidas, pero que, por ejemplo, no es diferente de otros procesos de aprendizaje en lo que está vinculado a la corteza prefrontal. Bueno, esto ya lo expliqué antes, que es como se presentaban. Nosotros utilizamos también una terapia cognitivo-conductual de 8 sesiones, presentando con reestructuración cognitiva, con exposición, ¿vale? Un poco una terapia cognitivo-conductual al uso. Voy un poco más rápido aquí porque veo que me estoy comiendo el tiempo y quiero presentar las imágenes. Entonces, observamos que el estímulo fóbico, las que explicaba antes, pues tenemos la actividad de la vía larga y la vía corta, tal como les expliqué antes en el esquema, y observamos esa actividad cerebral en ese sentido, como pueden ver. Y la actividad de la corteza prefrontal, vemos una gran actividad en los participantes con fobia en la corteza prefrontal, más, en este caso, más orbital, más ventromedial, que está vinculado a un exceso de actividad para intentar controlar la respuesta emocional que está generando la presencia del estímulo fóbico. Esa ansiedad que está generando el intento regular. Pero como soy una persona con fobia que no ha aprendido a regular bien, pues se va incrementando esa actividad, cosa que no pasa en las personas que no tienen fobia. Aquí observamos exactamente las diferencias entre los controles y los controles sin fobia y los grupos antes de la terapia, ¿vale? Y aquí observamos, estas son las estructuras que aparecen, que son las mismas que he ido citando a lo largo de la exposición. Y aquí vemos ya las diferencias entre el rojo, una mayor actividad del post y una menor actividad, una mayor actividad del pre, porque no se ha aplicado la terapia, y después vemos una menor actividad y muy concreta en el post
tratamiento, ¿verdad? Y esta es lo que nos llamó la atención para ir terminando un poco. Esto es el post y el control. Una de las cosas que observamos que no es exactamente igual lo que, digamos, el efecto, lo que ocurre después de una terapia que una persona que no tiene fobia, ¿no? Hay diferencias en ese sentido. Pero sí que queríamos ver las diferencias entre el pre y el post. Entonces, aquí lo que tenemos es la diferencia de la escala de Hamilton para ansiedad, el HARS, y una escala para fobias, que es la SR, ¿no? Y entonces vemos efectivamente que los valores de mayor ansiedad y de mayor fobia los tenemos en antes del tratamiento, que efectivamente con el tratamiento disminuyen ambos. A esto, sin llegar a los niveles del control, de los controles sin fobia, pero a estos le unimos, además de las pruebas de ansiedad y de fobia, que los coterapeutas, que eran amigos, familiares, que iban a estar con estas personas en sus procesos de autoexposición en situaciones normales, referían que estas personas ya no tenían esa respuesta tan exagerada ante la presencia de una araña o de una cucaracha, perdón, de un lagarto, bueno, cualquiera de estos bueno, por poner una anécdota, una de las personas que participaba entendió que tenía que ir a terapia porque al ver una cucaracha le dio tan fuerte empujón a su esposo que lo mandó a mitad de una vía llena de tráfico. Escapó la vida de milagro el pobre hombre. Este tipo de respuestas ya los coterapeutas decían que habían desaparecido, ¿vale? Entonces entendíamos que había sido eficaz el tratamiento, ¿vale? Lo que observamos es un proceso que tiene que ver con la actividad del precunio en, en las situaciones post, un incremento de actividad del precunio en las situaciones post que vemos aquí en esquemas. Estos son los esquemas típicos del software de análisis estadísticos para neuroimagen, tanto estructural como funcional, que se llama SPM, y estos son digamos, los esquemas característicos que te saca junto con todos los datos numéricos estadísticos. Pero, ay, perdón, porque me quería ir atrás. Pero lo que vemos es que hay una actividad parietal posterior importante que está vinculado a ese éxito terapéutico. Ahora lo que estamos haciendo, y aquí ya me voy a la reflexión final y así termino el tiempo, lo que estamos haciendo es estudiando esa red, ¿no? Estudiando toda esa red, tanto la frontoparietal como la propia red cerebral por defecto. Estamos estudiándola. En breve, tenemos enviado un artículo que entiendo que si todo va bien será publicado en breve, donde explicamos precisamente todos estos procesos que a lo mejor están más vinculados con aspectos autorreferenciales, que tienen que ver con la referencia del participante en el experimento con el estímulo fóbico, si se es fóbico o no se es fóbico. Parece que ha habido un cambio y ha habido un mayor esfuerzo de referenciarse. Entendemos y como fóbico. Incluso sabemos, ya tenemos datos de que esa red cerebral por defecto, que debería estar apagada, ¿no? Por así decirlo, entre comillas, ante la presentación de esos estímulos, pues resulta que presenta una actividad que asociamos a los procesos de rumiación de los pacientes. Lo que viene ahora por delante es ver si existe algún patrón funcional previo a la terapia de actividad cerebral que pudiera
facilitar el trabajo terapéutico, que indicara que el trabajo terapéutico fuese más efectivo, ¿vale? Y yo ya quedo a su disposición para aquellas preguntas que quieran hacer y los comentarios y el debate que quieran establecer sin ningún problema. Creo que me he pasado del tiempo que me han dicho 2 minutos y les pido perdón. Nada, pasarte ni mucho menos. Ha estado muy interesante, no te preocupes por extenderte las explicaciones. Vamos a dejar este espacio también para ver si los asistentes quieren comentar alguna duda, alguna cuestión. Yo sí que tengo por aquí alguna pregunta, ¿vale? Que nos ha llegado a través de grupo de WhatsApp. Eh, Ajá. Te pregunto, ¿vale? Mm. Quizás alguna cosa incluso la hayas podido explicar, ¿no? Pero mira, te pregunto la primera. En relación con las técnicas de neuroimagen, ¿qué limitaciones metodológicas consideras más relevantes cuando extrapolamos resultados de morfometría basada en voxel, la resonancia magnética funcional o la conectividad funcional en el ámbito clínico cotidiano? Vale, veo que quien hace la pregunta está puesto en el asunto. Bien, en el fondo no es una imagen cuando estamos en resolución espacial, lo que consideramos es la resolución espacial cuando estamos trabajando en morfometría basada en voxel, pero también trabajamos en términos estadísticos, ¿verdad? Aunque tengamos una resolución espacial, por ejemplo, que nos dice que es 1 milímetro, o sea, que me voy a desplazar 1 milímetro, si es cierto, si está bien hecha el preprocesado espacial, yo, por ejemplo, se recomienda desechar todas aquellas imágenes que en el movimiento, porque durante todo el experimento la gente que está dentro del tubo de resonancia se mueve. Entonces, aquellos desplazamientos que superen los 2 milímetros, se recomienda desechar ese participante. Por eso, hacerse con una muestra es importante dedicar un tiempo y no asumir cualquier participante, hay que ser muy rígidos en ese sentido, porque si no, si a un proceso tenemos datos basura, al final los resultados va a ser basura. Quiero decir que por eso hay que ser muy tal. Pero es importante a nivel estructural. A nivel funcional, vuelvo a repetir que no estamos hablando de una medida directa, sino es una medida indirecta. Es decir, nosotros asumimos que hay actividad cerebral porque esa respuesta BOL, esa oxigenación en determinadas estructuras cerebrales, sabemos que se está dando y eso es lo que medimos como variable dependiente. En todos los artículos ponemos que esa es la variable dependiente, pero al final acabamos escribiendo el artículo hablando en términos de actividad cerebral. Eso es una limitación, pero curiosamente, que puede tener más de 25 años de publicaciones en resonancia magnética funcional, hay una coherencia biológica importante con lo que ya sabíamos y con lo que hemos ido conociendo. Y hay una gran coherencia y congruencia entre diferentes trabajos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que hay que diseñar buenos trabajos. No es lo mismo hacer un trabajo a cerebro completo que elegir las regiones de interés que yo quiero analizar de cara a reducir los posibles errores de medida. Y en cuanto a la conectividad funcional, es realmente lo que estamos midiendo son correlaciones. Es decir, si el trabajo para las imágenes funcionales está bien hecho, y con todo esto que yo estoy diciendo, todas estas salvaguardas, todas estas características de
incluir determinados participantes y excluir otros porque la medida no, lo que único que va a arrojar es basura, pues esas correlaciones deberían de funcionar. Los algoritmos matemáticos que pueden darte programas como el CON o otros tipos de algoritmos que incluso se pueden diseñar en Python, pues son bastante contundentes. Aquí el problema de la limitación fundamentalmente está en hacer buenos experimentos, el diseñar. Este es el éxito, dedicar mucho tiempo a diseñar el experimento. Creo desde mi punto de vista que eso es fundamental. También es cierto que todos los científicos, de alguna manera, dediquémonos a lo que dediquemos, tenemos la presión por publicar, ¿no? Pero creo que hay que ser muy rígidos aquí a la hora y a la hora de seleccionar cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a diseñar. Perfecto, pues muchas gracias. Yo creo que duda aclarada. Lo bueno también es como luego se quedará grabado, también podrán ver las preguntas, respuestas, que eso siempre está genial. Y tengo otra por aquí, ¿vale? Vale. Desde su punto de vista, ¿qué barreras existen hoy para que la neuroimagen pueda ser una herramienta diagnóstica estandarizada en psiquiatría? Intenté comentarlo antes. Lo que estamos haciendo ahora nosotros con este grupo de italiano es aplicar técnicas de inteligencia artificial al análisis de las propias imágenes, de tal manera que podamos definir patrones de tanto de imágenes estructurales, que es con lo que estamos trabajando ahora, ¿vale? Como con más adelante patrones de respuestas funcionales. Ahora mismo nos estamos dedicando a la inteligencia artificial. Es un bebé de 2 años y algo, 3 años, o sea, todavía es un pequeño bebé y estamos un poco trabajando a nivel estructural. Pero a partir de que efectivamente tengamos de diferentes patrones, incluso podemos en un tiempo, espero que no muy lejano, podamos ver diferencias incluso o los efectos de nuestro propio tratamiento por aquello que estaba explicando antes de los cambios funcionales una vez que se aplica un tratamiento. Pero para eso tenemos que tener muy bien definidos los patrones tanto estructurales, cerebrales, como los patrones funcionales. Y para eso necesitamos N muy grandes, muestras muy grandes. Y la única forma de conseguirlo es unirnos diferentes grupos de investigación y darle toda esa información a la inteligencia artificial y además grandes ordenadores potentes, porque a lo mejor la imagen de un solo participante puede llevar varios gigas de información. O sea que es que en ese trabajo estamos y estamos empezando a publicar cosas y creo que todo, como casi todo en salud, ¿no? Hay mucho, en radiología hay muchos patrones para lesiones musculares, para muchas cosas en ese sentido que estamos empezando a utilizar la inteligencia artificial para diseñar esos patrones. Creo que ocurrirá, pero evidentemente yo soy de la antigua escuela y la clínica es la clínica. Es decir, al final podemos tener datos y podemos tener un respaldo en neuroimagen, pero yo soy muy defensor también de lo que vemos en consulta, que en ese sentido no creo que elimine, sino complemente. Genial, pues muchas gracias por tu respuesta. Y por aquí tengo una más, ¿vale? Que sería que si considera que la neuroimagen podría llegar a utilizarse para predecir la respuesta al tratamiento, ya sea farmacológico o psicoterapéutico. Sí, eso es lo que estamos haciendo ahora. No incluí algunas imágenes sobre lo que estamos haciendo ahora porque precisamente está en pleno periodo de publicación y no me parecía ni ético ni lícito
introducir esas imágenes, pero sí que lo puedo contar. Lo que estamos haciendo ahora es precisamente viendo si hay determinadas características antes del tratamiento en los pacientes. Nosotros lo estamos haciendo a nivel funcional, ¿verdad? Pero también se puede hacer a nivel estructural. Pero a nivel funcional, si existen determinadas características de la forma de funcionamiento cerebral de esos pacientes que puedan predecir un éxito terapéutico o una fortaleza del éxito terapéutico. Existen índices que me van a decir estadísticamente si un paciente ha tenido una respuesta significativa al tratamiento. No, pero en este caso incluso podemos decir si el tratamiento ha sido realmente fuerte el resultado, un buen resultado en el tratamiento. Y eso Hola Francisco, parece que se te ha ido la conexión un segundillo, ¿verdad? Sí, parece que ahí hice un corte o en mi wifi o en el tuyo, no sé, pero parece que hubo un corte ahí, sí. Sí, han sido los últimos 10 segundos, ha sido muy poquito. Pero espero que se haya entendido mi respuesta. Sí, genial. Pues Francisco, bueno, lo primero, muchísimas gracias. Ha sido un placer escuchar tu ponencia y tus perspectivas. Es una suerte contar con profesionales como tú en este congreso y desde la organización también agradecerte tu participación en el quinto Congreso en Investigación Clínica y Sanitaria. No sé si tú quieres añadir alguna cosilla Sí, más. simplemente que para mí es un honor poder compartir con compañeros, compañeras del ámbito de la salud, cosas que estamos haciendo y para mí ha sido un placer poder participar. El placer es nuestro siempre. Y también extender asimismo el agradecimiento a todos los congresistas que nos han acompañado durante estos 2 días, tanto ahora en esta ponencia como durante estos 2 días del Congreso. Y os esperamos a todos en el sexto Congreso de Investigación Clínica y Sanitaria 2026. Y con esto, Francisco, daríamos por finalizado. No sé si quieres añadir alguna cosilla más para finalizar. No, simplemente es eso, ya yo me siento muy bien, ha sido una experiencia muy interesante. Siempre he participado en congresos en vivo y en directo, quiero decir, carne frente a carne, y Sí, esta es mi primera experiencia virtual y me ha gustado mucho. pues seguro que no será la última y esperamos tenerte y vernos en más congresos. Pues muchas gracias. Buen día y buen día a todos. Buen Hasta día. luego. Bueno, hasta luego.